hicimos en una ocasión anterior, pero que por problemas de otra índole no se pudo registrar, no se pudo grabar, y el Señor le plació el volvernos a recordar este mensaje, y le pido al Señor mucha dirección pues para añadir a lo que él ya viene haciendo en cada una de nuestras vidas, y a través de este mensaje que el Señor me está permitiendo compartir con todos ustedes, que es acerca de los discípulos del Señor Jesús, de los 12 discípulos. Gloria a Dios. Entonces, para las personas que tengan allí el teléfono, pueden ver, voy a empezar a compartir parte del material, y bueno, también tengan la Biblia a la mano. Antes de eso voy a orar a Dios para que Él sea guiándonos a nosotros, guiándonos en su palabra. Amado Padre Celestial, yo confío, Señor, en lo que tú puedes hacer en nosotros, que somos vasos de barro, simplemente vasijas en tus manos, Señor, y ponemos nuestro corazón y nuestra vida a tu disposición, Señor. Mi Dios, te pido, Señor, que seas tú tomando este tiempo, Señor, para manifestar y mostrar tu gloria, Señor, según sea tu propósito en cada una de nuestras vidas. Dios mío, te ruego, amado Dios, que en tu favor y en tu bondad sigas ministrando, Padre. Señor, que no sea mi razonamiento, que no sea entrenamiento, que no sea nada mecánico, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo obrando y moldeando, Señor, tu palabra, ajustándola, Señor, y redarguyendo, impartiendo salud, impartiendo, oh Padre Santo, de tu sabiduría, Señor, tu Espíritu Santo, tocando las vidas y ministrando, Señor, a cada una de mis hermanos y hermanas que ha dispuesto su corazón para oír tu voz, para oír, Señor, de ti, Señor, porque la palabra, Señor, la Biblia dice, Señor, que la suma de tu palabra es la verdad. Eso es todo, Señor, todo lo que está en ella, Señor, es para dar testimonio de ti, de lo que viniste a hacer por tu iglesia, de lo que viniste a hacer por la humanidad, Señor, y de lo que seguirás haciendo, Dios amado, para recuperar, Señor, oh Dios amado, tu creación. Porque tú tienes, Señor, un propósito divino, Señor, con la humanidad. Y el Señor, dar al Señor vida eterna, Dios amado, el mensaje de la salvación, el mensaje, Señor, de la restauración, Señor. Porque llegará un momento en que todas las cosas serán hechas nuevas, Señor. Será restaurado, Señor, el modelo, Señor. Y volveremos, Señor, al jardín, Dios amado. Como a esa comunión, Señor, que había en el jardín del Edén, Señor. Y aún mejor, Padre. Oh Dios amado, porque ya no estaremos ligados, Señor, a la naturaleza pecaminosa. No estaremos, Señor, sujetos, Dios amado, a la ley, Señor, del pecado y de la muerte, Señor, sino que veremos, Señor, la eternidad y podemos, Señor, estar contigo por toda la eternidad, Padre bendito. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te lo pido, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Y ahora sí voy a compartir con ustedes la palabra del Señor. Y yo creo que más importante que yo les presente esta información es que usted se apropie. Incluso yo voy a dejar a la mano de mis hermanos, a través del grupo voy a colocar esta presentación para que usted también la tenga, para que usted también la comparta, para que usted se familiarice, para que usted en algún momento, yo sé que el Señor lo va a usar en usted para compartir esta información con otras personas, porque todo lo que nosotros recibimos es para dar. Sí, bendecir, el Señor nos bendice para bendecir a otros, ¿sí? No para acaparar ni para ser dueños de lo que Él nos ha dado, porque todo lo que tenemos es por Él y para Él.
Entonces, este estudio empezó como que nos hace ser discípulos, y en un momento nosotros resumíamos o dábamos características acerca de lo que se trataba de ser discípulos, y todo este tiempo y en nuestra vida como creyentes, el Señor a cada uno se va revelando de un modo diferente, porque Él quiere tomar nuestra vida, que es como hablábamos hace brevemente, un momento, que Él toma nuestra vida como una vasija, y Él va como ese molde de barro, y Él lo va ajustando y amoldando de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él quiere hacer a través nuestro. Entonces, sabemos que ser discípulos va más allá de las palabras, que ser discípulos se refleja en nuestras acciones, que ser discípulos nos lleva a no solo a escuchar, sino a hacer, ¿sí? Entonces, el ser discípulo es más una misión de vida, algo en lo que usted entra y no puede salir. Es como cuando la persona entra a la mafia y no puede salir. Bueno, el Señor nos ha llamado a una misión de por vida, porque Él quiere que nosotros seamos como Él, pero no solo que seamos como Él, sino que llegue un momento en que nosotros podamos guiar a otra persona también a Cristo. Y yo me imagino a la persona que a veces menospreciamos las pequeñas acciones que tenemos hacia otra persona. Me imagino la misión que habrá tenido quien llevó a Pablo, quien ayudó a Pablo, quien asistió a Pablo luego de que el Señor tuvo un encuentro con el Señor. Y así nosotros siempre vamos a encontrar personas a las que con tan solo una palabra, con tan solo un testimonio, esa persona a veces nosotros decimos, no, pero no creo que esa persona vaya a llegar al Evangelio porque es así, porque es asado, porque es testaruda, pero nunca debemos despreciar o tomar por menos lo que el Señor puede hacer con una persona sencilla, con una persona con un corazón dispuesto. El Señor, eso es todo lo que Él necesita, un corazón dispuesto. Gloria al Señor. Entonces, en resumen, nosotros decíamos que en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 16, el Señor nos hablaba y resumíamos allí lo que significa la palabra discípulo, y que en el Antiguo, tanto en el Nuevo Testamento, nos daban indicios de qué era el sentido o lo que el Señor quería decirnos a través de esa pequeña palabra, esa singular palabra que el Señor nos enseñó. Gloria a Dios. Y aun cuando el mundo secular ha moldeado esa palabra para muchos propósitos, sabemos que el mejor propósito es estar bajo el amparo del Señor y ser sus discípulos. Gloria a Dios. En ese versículo dice, ata testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y en ese versículo la palabra que se usa se escribe limud o se pronuncia limud, y describe a alguien que ha sido instruido para adquirir una disciplina de vida, es decir, algo que está marcado, que está sellado. Y en ese versículo específicamente hablaba de que había un mensaje para el pueblo de Israel, pero que tan solo un remanente, tan solo unos escogidos iban a escuchar el llamado. Y por eso Dios le dijo al profeta, haga el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Por qué? Porque el Evangelio y se explican. Y por más que los testigos de Jehová van de puerta en puerta y explican, las personas no experimentan un nuevo nacimiento precisamente porque la palabra de Dios aún no ha sido revelada. Ese nuevo nacimiento, esa semilla de la palabra de Dios no ha sido germinada por el Espíritu Santo. Y esa persona sigue viviendo en una religión, en una costumbre, pero no se adapta a una disciplina de vida por amor a Dios. Puede que una persona pueda llegar a desarrollar cierto carácter y ciertas conductas, pero
la motivación es diferente. La motivación es lo que el Señor siempre busca de nosotros, y por eso Él habla que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, que debemos cuidar nuestra motivación, debemos cuidar por qué hacemos las cosas, porque hay muchas personas que incluso han dado su cuerpo para ser quemados, pero no lo han hecho por amor. Y la Biblia dice que si las cosas no se hacen por amor a Dios, entonces son como un metal que solo hace ruido y que no produce ningún fruto. Entonces, en ese versículo nos habla de que ser discípulo es algo más que ser enseñado, que escuchar, sino que es una persona que ha sido instruida para adquirir una disciplina de vida. Se espera que el Señor, se espera que su vida sea un continuo desarrollo, un continuo crecimiento. Gloria al Señor. Y el otro versículo era del capítulo de Juan capítulo 8, verso 31, que dice de la siguiente manera, un versículo muy conocido por nosotros, hermanos, y usted ya lo conoce. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: y vosotros permaneciereis en mí, palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces los discípulos, las personas que habían llegado a escuchar acerca de Jesús, habían llegado acercándose por los milagros, por todo lo que se decía, ¿no? Era la comidilla del pueblo, todo el mundo tenía que ver con lo que estaba pasando en la aldea, lo que estaba pasando con este nazareno, con esta persona que había venido de Nazaret y que había empezado a sanar, que había empezado a hablar de que el reino de Dios se había acercado, de que empezaba a hablar acerca de una manera diferente a lo que lo hacían los maestros y los maestros de la época. Entonces hablábamos de que las cualidades del discípulo son que son enseñables y que es permanente. Revisamos las características de un discípulo. Los resumí en 6 cualidades muy importantes: la valentía, el esfuerzo, la fe, la santidad, la obediencia y la amabilidad, porque nosotros todo lo que debemos hacerlo como para Dios y no para los hombres. Gloria a Dios. Entonces, como yo les decía, las enseñanzas y el modo de hablar del Señor Jesús era algo que revolucionaba y que había llegado en un momento en que la educación o todo lo que se hacía en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, era todo a través de la tradición oral. No había una escuela sistemática, no había una universidad, no había cursos como se hacen ahorita, ¿sí? Sino que la educación inicial o todos los rudimentos, todo se centraba en que ellos pudieran aprender la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio el Señor hablaba, incluso en la ley, a través de la ley, que los padres debían tomar el rol de enseñar a sus hijos mientras estaban arando en el campo, mientras salían, mientras se despertaban, antes de acostarse. Incluso en los umbrales de la puerta tenían unas palabras allí para recordarlas cada vez que salían y cada vez que entraban. Ellos las recitaban o hacían una reverencia o hacían una señal en forma de respeto para recordar la palabra, porque el Señor quería que ellos meditaran y entendieran que la ley para ese entonces era el modo en el que podían hallar gracia delante de Dios y en obediencia. Entonces, la educación primordial era de padres a hijos, y luego, obviamente, luego de que las personas empezaban a crecer, ¿sí? Y se dedicaban a sus oficios, había personas que podían sostener una escuela, o sea, podían ir a la escuela rabínica para estudiar mucho más profunda la ley, ¿sí? Pero obviamente los padres debían hacer aportes a la escuela para que pudiera seguir estudiando, ¿sí? Y
Y en esa educación se desprendían, digamos que era de donde salían los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿sí? Recuerden que los saduceos y los fariseos tenían modo de interpretar la palabra, ¿sí? Hay algunos que creían en la resurrección, otros que no creían en la resurrección. Otros tenían, digamos que uno y otros tenían un estudio de la palabra más literal y otros no tan literal. Entonces, de acuerdo a la interpretación que ellos tenían de la Biblia, se dividían en esos diferentes grupos. Y los escribas eran los que estaban encargados de hacer la reproducción, de imprimir, si se quiere decir, o si se quiere trasladar al contexto de hoy, eran los que imprimían la Biblia, los que se sentaban y traducían letra por letra, tilde por tilde, lo que el Señor había dispuesto desde la ley de Moisés. Y todo eso requería una liturgia, un modo de hacer las cosas, incluso cada vez que tenían que mencionar el nombre de Jehová en las Escrituras, que tenían que detenerse, lavarse las manos, hacer una oración y copiar el nombre de Jehová. Literal, allí copiar el nombre de Jehová. Lo tenían tan sagrado y era algo tan sagrado para ellos que incluso para escribirlo se lavaban las manos antes de hacerlo. Entonces, que tradiciones que digamos que ha quedado registro de lo que ellos hacían, o la rigurosidad con la que hacían las cosas para mantener fiel, lo más fiel y pulcro posible, la transcripción de las escrituras. Ellos sabían la importancia de las escrituras dentro de sus vidas, ¿sí? Y bueno, sabemos que los hombres y las mujeres estaban en sitios aparte cuando era el momento de ir a la sinagoga, que eran los días sábados, que era el día de reposo. Tenían que acudir a la sinagoga a estudiar las escrituras, ¿sí? Y las mujeres cuando asistían no podían estar en el mismo lugar o en el mismo recinto que los hombres, ¿sí? De todo esto se desprenden muchas cosas. Obviamente las personas que tenían discapacidades no podían ir a la sinagoga por los asuntos de la ley, y todo eso tiene que ver con el modo en que Dios colocaba a las personas cuando vivían en condición de pecado. Que cuando una persona estaba, obviamente, si una persona estaba imposibilitada hasta que reconozca que necesita del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos la educación judía, sabemos que era la educación religiosa o la educación de la ley implicaba todas las áreas de la vida, todo lo que ellos hacían, cómo comían, cómo se vestían, cómo presentaban a los niños, cómo se casaban, cómo trataban a sus siervos, cómo trataban a sus siervas, cómo se presentaban en el templo. Todo tenía que ver, todo estaba bien estipulado porque el Señor les había dado los estatutos, ¿sí? Pero llegó un momento en que ellos se centraron tanto en los procedimientos, ¿sí?, que se olvidaron de la motivación de la ley, que era el amor al prójimo, porque todo lo que tenían que hacer era por amor a Dios y por amor al prójimo. Si tenían que restituir algo, si tenían incluso que dejar descansar la tierra, era por amor y por amor a Dios, no por miedo a Dios, ni para enorgullecerse en lo que ellos podían hacer, sino por amor a Dios y por amor al prójimo. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús se presenta en la escena, cuando Jesús aparece en el año 0, ¿sí?, luego de que en el año 30, después que él había nacido, obviamente él empieza su ministerio público, luego de que es bautizado y luego de que va al desierto, y empieza los primeros discípulos eran muy cercanos a Juan el Bautista, y luego de que Juan el Bautista es apresado y decapitado, obviamente el ministerio de Jesús, digamos que empieza a
salir mucho más a flote también por la disposición del tiempo y por la dispensación de los tiempos y lo que Dios había estipulado respecto a la vida de Juan y respecto a la vida de Jesús. Y el mismo Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Entonces, Jesús obviamente mostraba un enfoque totalmente diferente, totalmente distinto a lo que ellos esperaban, y es por eso que ellos sentían que Jesús realmente hablaba con la verdad, porque hablaba con autoridad. Entonces, antes de ir más profundamente, quiero recordar el versículo 13, capítulo 54 de Isaías, donde dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Gloria al Señor. Entonces, obviamente la profecía y la palabra de Dios se cumplió cuando Jesús les hablaba a sus discípulos y les enseñaba acerca de las Escrituras a través de las parábolas, y les hablaba a través de las señales y de los milagros, y cada uno de ellos Jesús tomaba la oportunidad para hablarles del reino de Dios. Por ejemplo, hace unos días leía en el capítulo 5 de Juan, después de que él sanó el paralítico de Betesda, ¿sí? Y lo sanó un día de reposo, y los fariseos buscaban para matarle porque había quebrantado el día de reposo, diciéndole al hombre que tomara su lecho y que se fuera a su casa. Pero luego de eso, en el verso 19, el Señor le empieza a hablar a todas las personas que estaban alrededor de este incidente, y le dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y entonces no solamente hablaba de la sanidad, la sanidad de la parálisis de este hombre, sino que Él les estaba diciendo, Él les estaba indicando allí que no solo Dios le había levantado de su situación de enfermedad, sino de la postración del pecado, porque el pecado paraliza a las personas, porque el pecado hunde a las personas y obviamente las mantiene cautivas, tan cautivas que él por sus propios medios, eso representa la religión, por sus propios medios no podía bajar al estanque, el paralítico no podía bajar al estanque, porque su condición de pecado lo mantenía ahí oprimido, y la religión lo mantenía ahí preso. Entonces, Jesús habla a la multitud acerca de quién es Él y a qué había venido. No solamente con este milagro, siempre usted cuando estudia el Evangelio, con los Evangelios, especialmente el libro de Juan, luego de los milagros, siempre el Señor se refiere a la situación del hombre y a su condición delante de Dios. Y obviamente hablaba de sí mismo para hacerles entender su deidad y de que Jesús había venido a enseñar a su pueblo, que Él era Dios encarnado, que Él era Dios y 100% Dios y 100% hombre, que era el Hijo de Dios, y que Él venía a enseñarnos, y que Él venía con la autoridad del Padre, que no hablaba por sí mismo, sino que la autoridad que Él había recibido venía de esa comunión, y no solo de la comunión, sino de que Él también hacía y Él obedecía la voluntad del Padre. Entonces, cuando las personas que tenemos niños, sabemos que por más que uno le diga al niño lo que debe hacer, él siempre hará lo que él ve de nosotros. Si él ve que somos responsables, si él ve que somos aseados, si ve que somos puntuales, ellos van a ir copiando, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús les hablaba a la multitud acerca de que todo lo que Él hacía era porque
era uno con el Padre y venía a enseñarlos y venía a darles nueva vida, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, gloria al Señor. Y obviamente el Señor quería que ellos conocieran, que nacieran de nuevo, que se apartaran y se alejaran de los rituales y se alejaran de los modos y las maneras, porque seguían estando en prisión, seguían estando doblegados por el pecado, seguían estando bajo el yugo de la religión, seguían estando ciegos y no habían nacido no habían nacido del Espíritu, no habían nacido de nuevo. Por eso, cuando el Señor les habló a la multitud, les dijo, ok, ustedes creen en mí, pero tienen que conocer la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos empezaron a refutar y decirle, pero nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos, nosotros no somos hijos de Ismael, somos hijos de Abraham. Y empiezan muchas personas que incluso habían creído en él, se apartaban porque no podían entender, porque su corazón estaba cegado, porque su entendimiento todavía no había sido abierto, y porque ellos que tenían en su mente o veían la figura del Mesías como alguien, un líder político, un líder con influencia para derrocar al imperio romano. Y el primer imperio que el Señor quería derrocar era el imperio del pecado y de la muerte. Ellos no lograban entender, precisamente por la enseñanza y precisamente por el enfoque y la interpretación que los escribas, que los fariseos habían dado a las escrituras y que no tenían el discernimiento, y su corazón estaba embotado, estaba cubierto por muchas cosas. Y por eso el Señor los llamó serpientes, sepulcros blanqueados, y les dijo muchas cosas a los fariseos y a los escribas en su momento, ¿sí? Pero el Señor, como les digo allí en Mateo capítulo 23, del 1 al 36, el Señor les hace una reprimenda pública a los que en su momento habían tenido la autoridad por el pueblo y por el linaje, porque los sacerdotes y los líderes venían de un linaje, no eran cualquier persona, sino que venían de un linaje y tenían que cumplir con ciertos requisitos. Pero el Señor les hablaba con una autoridad que venía obviamente del cielo y de la obediencia, porque si el Señor no hubiese obedecido, entonces no hubiese podido tener la autoridad, hubiese sido igual a ellos. Y el Señor solamente se centraba en decir la palabra, sígueme. Gloria al Señor. Cuando el Señor los llamaba, el Señor solo les decía, sígueme a cada uno de ellos. A ver, gloria al Señor. Entonces, cuando vemos brevemente el capítulo 11 de Lucas, gloria al Señor. Verso 37 al 54. Obviamente el Señor les habla allí, el Señor los acusa a ellos y a los intérpretes de la ley, porque ellos colocaban unas cargas tan pesadas y así mismo hay muchas personas en el día de hoy que, número uno, buscan solo las señales. Si usted estudia el discurso y estudia lo que decían los fariseos, ellos solo se enfocaban en los señales. Si tú eres Dios, entonces ¿qué señal nos das? Y si tú haces esto, ¿qué señal nos das? ¿Y qué nos puedes mostrar? Y sencillamente, hermanos, a veces no nos podemos centrar tanto en la señal o en algo físico, porque siempre que usted necesite pedir una señal es porque todavía su fe no ha sido fortalecida, o su fe todavía es muy débil, que tiene que ver algo, tiene que ver alguna señal para entender. Pero a veces Dios quiere que nosotros creamos sin ver. La palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y una de las cosas era que los fariseos
estaban tan enfocados en la vista, su fe no había crecido, su fe era inmadura, su fe era muy débil. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, él entendió que Nicodemo solo había memorizado un manual, que Nicodemo solo había aprendido la escritura, pero todavía la escritura no había nacido en él, la escritura no había sido revelada todavía a su vida, y por eso Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es que eres maestro de Israel y todavía no sabes esto? Porque todavía sus métodos, sus procedimientos, todo lo que ellos habían, en lo que habían sido enseñados, era solo una sombra, era solo un esquema de conocimiento, pero su corazón seguía embotado en la avaricia, su corazón seguía inmerso en las formas, en lo exterior, en guardar la apariencia, pero no había nacido, no tenía un corazón limpio y dispuesto delante del Señor. Entonces dice, algo muy hermoso que el Señor, porque el Señor nos enseña, hermano, es que el Señor nos enseña incluso hasta qué debemos hacer, cómo nos debemos sentar en una mesa, hermano, o dónde nos debemos sentar si llegamos a algún lugar. Y el Señor le decía, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y así hay muchos lugares que están llenos de legalismo y llenos de carga. Y con tan solo conversar con algún hermano, con alguna persona que asiste a una de esas iglesias, usted puede notar la opresión y la tristeza. ¿Por qué? Porque les hablan de un modo del reino del Señor que la persona siente que no tiene salida. Y el Espíritu Santo nos vino a llevar a toda la verdad, y su Espíritu Santo es el que precisamente nos enseña el carácter de Cristo. Cuando usted siente que debe hacer las cosas al modo para agradar al Señor, es el Espíritu Santo el que le está llevando a hacer las cosas al modo del Señor. Cuando usted siente y tiene la convicción de que ha pecado y que tiene la convicción de que tiene que volver a los pies del Señor, es el Espíritu Santo que todavía le está diciendo que vuelve a los pies, vuelve al camino, porque su perdón está allí todavía, su perdón y su gracia todavía fluyen del Calvario, fluyen de ese sacrificio eterno. Y aun cuando esos hombres estaban llenos de legalismo, Jesús los enfrentó. Jesús habló como nadie, pues, porque él obviamente era Dios y él tenía celo por las almas y tenía celo por lo que ellos estaban enseñando y por todo cómo habían desviado el corazón del pueblo a hacerles pensar de que Dios estaba distante y de que Dios era solamente para castigar y para condenarlos, cuando Dios realmente quería era establecer su reino en el corazón de las personas y que las personas pudieran acercarse a Dios libremente. Y obviamente el Señor se enfocó en el corazón, en la vida de cada persona, en cada individuo. Nunca fue la misma. La vida de las personas que realmente fueron discípulos del Señor, que realmente dieron su corazón y su vida por la causa de Cristo y por la causa de la verdad, tenían una vida transformada, no era la misma, no eran las mismas personas, sin importar la ubicación social, sin importar el trasfondo, sin importar la crianza que hubiesen tenido. Cada uno de ellos mostró desde su punto de vista, desde sus capacidades, mostró el amor hacia el Señor. Y recuerdo que hablábamos de lo que era, cada uno de ellos formó
dejó que el carácter de Cristo fuese formado en sus vidas. Y veíamos en el capítulo 4 de Hechos, verso 3, decía: entonces vino el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burdo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y sabemos que Pedro y Juan eran pescadores, tenían su negocio de familia, eran personas normales como usted y como yo, no habían ido a una escuela rabínica, no tenían conocimiento en las liturgias y en todas esas cosas que eran necesarias para que las personas pudieran ser maestros de la ley o intérpretes de la ley. Pero el encuentro con Jesús transformó su vida de tal manera que era innegable su hablar, que su vida, todo en ellos reflejaba el carácter de Cristo, todo en ellos reflejaba una vida transformada por el Señor. Y cuando vemos esto, sabemos, a veces nos confundimos, pero por ejemplo el carácter es algo que viene con el tiempo, que el Señor nos enseña, ¿sí? Que el Señor va formando en nosotros y que va puliéndose día a día, que se va puliendo a través de las circunstancias, que el Señor quiere formar en nuestro corazón a medida que pasa cada día, a medida que pasa el tiempo. Y número uno es crecer en la fe hacia el Señor, crecer en la confianza en nuestro Dios, porque el Señor nos va enseñando a través de la constancia, a través del día a día, nos enseña a esperar en Él, nos enseña a confiar, nos enseña a ser agradecidos, nos enseña a no renegar, a creer sin estar viendo que las circunstancias aunque aun cuando las circunstancias no hayan cambiado, el Señor sigue obrando, pero eso obviamente va con el tiempo, ¿no? Hay veces en los que nuestro corazón se desespera y queremos ver, queremos sentir el Señor, pero si yo oro, ¿por qué no siento? ¿O por qué no me has dicho esto? ¿Por qué no escucho? ¿Por qué no veo? Pero a veces el Señor guarda silencio para ver qué es lo que hemos creído, guarda silencio para saber, para probar nuestro corazón y para probar qué es lo que hay en él. Importante es que aunque pase el tiempo, aunque vaya pasando los años, seguir confiando en que Él va a cumplir su promesa, en que Él va a cumplir lo que ha dicho para usted, para su vida. Cuando digo allí que el carácter es modificable, no es que hoy voy a ser paciente, pero mañana voy a ser impaciente y luego voy a volver a ser paciente y otra vez voy a regresar. No, sino que cuando digo que el carácter es algo que es modificable, es que obviamente hay personas que se aguardan, ¿no? Diciendo, no, pero es que mi carácter es así, a mí me enseñaron así, y yo soy volada, y yo digo las cosas porque las cosas son como son, y las cosas hay que decirlas, y uno no puede guardar silencio, y uno no puede hacer esto. Se lo digo porque yo misma lo decía, yo antes decía, no, pero es que mi mamá, yo soy fuerte porque mi madre me enseñó a ser fuerte, y las cosas hay que decirlas a tiempo. Pero sabemos que el Señor nos habla de que tenemos que decir las cosas con amor. Debemos decir la verdad con amor. Y que todo lo que debemos hacer, que no sea para contienda. No debemos hacer las cosas por contienda, por tener la razón. Y muchas veces, hermanos, hay muchas discusiones que se evitan en el hogar, con el esposo, con los hijos, por el mismo hecho de dejar las cosas en las manos del Señor. Señor, no quiero tener la razón, yo quiero que se haga tu voluntad en mi hogar. Y a veces muchas cosas, a lo mejor usted se ahorraría muchos problemas por evitar tratar de tener la razón todo el tiempo. Y entender que son dos personas diferentes, su esposo y usted, entender que sus hijos y usted son diferentes, ¿sí? Y que el Señor no le agrada la gritería, que al Señor no le agrada la terquedad,
ese carácter testarudo. A veces nosotros las mujeres latinoamericanas tenemos una cualidad que es que somos muy fuertes, a veces en lugar de patriarcado, un matriarcado, que es lo que todo se hace, todo lo que dice la mujer, todo se hace, todo lo que dice la madre, ¿sí? Pero el Señor ha dispuesto, a menos que si usted está casada, si usted está en una unión con su esposo, entienda que usted es complemento de su esposo y el Señor quiere que usted se someta a su esposo, ¿sí? Por más difícil que suene a veces, pero nuestro carácter es esa espera que el Señor va a tratar para adherir, para enseñar y moldear el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? El carácter se refleja en esas relaciones con los demás, ¿sí? Si usted es paciente, si usted anima a las otras personas, ¿sí? Si usted es empático, si sabe que alguien tiene una necesidad y usted tiende la mano, no solamente decir, bueno, Dios te bendiga, espero que sigas bien, sino también el entender que ponerte en el corazón, ponerte en los zapatos de su hermano y entender si está pasando por una preocupación, sentir esa misma preocupación, sentir esa angustia. Hermano, necesita algo, quiere que la ayude a limpiar, quiere que la visite, necesita un abrazo. Bueno, yo sé que es cuarentena, pero vamos a hablar, vamos a llamar unos a los otros. El Señor quiere que nosotros cuidemos de unos de los otros. En cambio, el temperamento viene con nuestro nacimiento, ¿sí? Y digamos que tiene que ver con el aspecto físico, químico de nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que los hombres piensan de una forma como más mecánica, como más directa. Cuando ellos están enfocados en algo, se enfocan en eso, ¿sí? En una tarea, se enfocan en esa tarea. En cambio, nosotros estamos cocinando y estamos pensando en lo que va a pasar mañana y en la tarea de los niños y en cómo me siento en este momento y cómo me voy a sentir más tarde, si me dice el otro. Entonces, el temperamento viene muy cercano, ¿sí? A nuestras cualidades anatómicas, ¿sí? Hay personas que son tímidas, que son calladas, que no reaccionan de forma impetuosa, sino que toman tiempo para pensar, toman tiempo, son más introspectivos. A lo mejor no le están sonriendo a todo el mundo, sino que tienen pocas amistades, ¿sí? Eso es propio del temperamento de cada persona, ¿sí? Tiene que ver con la forma de pensar, tiene que ver con, como les estaba diciendo, los hombres y las mujeres tenemos una estructura física, biológica. Nuestro cerebro está programado el Señor lo diseñó para que pensara de un modo diferente, no para competir, sino para complementarse. Y el Señor tomó, por ejemplo, tomó el temperamento, tomó el carácter de Pedro, por ejemplo, el carácter de Juan. Eso son los dos discípulos que el Señor más menciona, los que más se mencionan a través de los evangelios, y hay ciertas características o ciertos aspectos de la naturaleza y del carácter de ellos que el Señor fue transformando. Por ejemplo, sabemos que Juan fue muy amigo del Señor, pero era joven. Digamos que no tenía otra responsabilidad sino el de cuidar de su propia vida, pero Pedro sabemos que tenía una esposa, no sabemos si tenía hijos, vivía con Andrés, o sea, siempre se mencionan ellos allí, posiblemente vivía con su hermano, posiblemente vivía con su suegra, entonces tenía una vida diferente, pero de Juan se habla que era tan íntimo y tan cercano, y a veces nosotros decimos, Dios mío, pero si yo pudiera ser como Juan, pero Señor, tú sabes que yo soy muy así, que yo digo las cosas de una manera, que yo digo las cosas de otra. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el Señor quiere enseñarnos,
o al menos parte de lo que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo. Parte de lo que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo es de que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una particularidad y un modo en el que usted ha llevado su vida. A lo mejor muchos de nosotros a través de los testimonios hemos sabido de muchas cosas que han pasado en nuestra vida. Y cada uno de ustedes, así como cada copo de nieve, así como cada iris del ojo que es diferente, como cada huella dactilar, ¿verdad? Cada uno tiene una particularidad y Dios le ama. Dios ama su particularidad, Dios ama su forma de hacer las cosas, Dios ama el cómo usted se ríe, cómo usted habla, cómo usted es, sus ojitos, su cabello, su forma de ser. El Señor ama quién es usted. Incluso lo amó antes de la fundación del mundo. Lo amó aún sabiendo lo que usted iba a hacer. Entonces, el Señor le ha dicho, sígueme. El Señor le ha dicho, sígueme. No se preocupe a veces tanto por encajar en el perfil de un apóstol o de un discípulo o de una persona o de alguien de la iglesia. El Señor quiere es tomar su vida con sus particularidades, con su forma de ser y empezar a moldear el carácter de Cristo en su vida. Si Juan en un momento el Señor lo llamó el hijo del trueno, hay personas que dicen que era porque era muy impetuoso, que era muy rápido, porque ellos incluso le pidieron a Jesús, Señor, que oramos para que le caiga fuego del cielo a esta gente. Y incluso la madre de Juan le pidió a ver si él podía estar a la diestra, a su diestra en el reino de los cielos, ¿sí? Porque eran quizás personas que dicen que eran muy consentidos. No sabemos a ciencia cierta porque no hay muchos detalles, pero nosotros vemos lo que hizo el Señor con este joven, ¿sí? Que fue muy cercano al Señor y que el Señor le permitió ver lo que sucedería en los postreros días. Y el Señor le habló de una manera tan hermosa, más allá de su pasado, más allá de la crianza que Juan tuvo, más allá de los errores de sus padres y más allá de los errores que usted haya cometido y que hayan pasado, las cosas trágicas que hayan pasado en su vida. Digamos que el Señor salió a nuestro encuentro y el Señor marcó su vida. El Señor marcó tu vida para tomarla y hacer una obra hermosa. Quizás tu vida o nuestra vida o mi vida no sea igual a la de este hermano o aquel hermano, pero ciertamente si nosotros nos vemos, obviamente si nos vemos en el espejo del Señor sabemos que nos falta mucho, pero si vemos nuestra vida comparada a cómo era hace 10 años, hermano, obviamente sabemos que el Señor es el que ha hecho la obra en nuestra vida, que el Señor es el que nos ha hecho crecer, que el Señor es el que nos ha levantado, que el Señor es el que nos ha traído hasta este punto, que el Señor no solamente nos ha traído aquí y nos ha guiado, sino que Él nos va a guiar y tenemos que dejarnos ser enseñables, seguir el corazón del Señor y dejar que el Señor vaya moldeando nuestra vida a su propósito, que el Señor siga moldeando nuestra vida a su llamado. Entonces, bueno, por la noche de hoy voy a orar por su vida y por mi vida, esperando que el Señor haya hablado a su corazón, sobre todo que usted más adelante pueda ser capaz de reflejar este contenido a otras personas, porque el Señor nos ha llamado también a ser discípulos en todas las naciones. Entonces, Señor, Padre Celestial, alabo y glorifico tu nombre porque sé, Señor, que me diste la oportunidad y la bendición de compartir nuevamente este mensaje. Y Señor, sé, Dios amado, que tú estás hablando a mi vida, Señor, cada día más, Señor, acerca de esto. Y sé, Dios amado, lo que tú quieres hacer y que tú quieres, Dios amado, enseñarnos. Y
ser enseñables y poder enseñar a otros, Padre Santo, lo que tú nos has visto. Señor, así como tú, Señor, Padre amado, haces todo lo que hace el Padre, Dios mío. Nosotros queremos, Señor, ser como tú. Padre, hacer todo lo que haces tú, hablar lo que hablas tú, Señor, sentir como sientes tú, Padre amado, aún con nuestras particularidades y nuestra forma de ser. Señor, nos llamaste, nos amaste, nos instruiste. Te pedimos, Dios amado, que podamos ser instrumento en tus manos, Señor, oh Dios amado, y que podamos seguirte todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Te rogamos, Dios amado, de que tú, Dios amado, sigas obrando en nuestro corazón para que podamos obedecerte, Señor, para que podamos, Dios amado, oh Señor, glorificarte con nuestra vida, con nuestros labios, glorificarte con todo lo que con todo lo que somos, Señor, y con todo lo que tenemos, Padre. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, cada uno de sus vidas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Bendice a mis pastores, bendíceles, sana, Señor. Sana a los quebrantados de salud, mi Dios. Ayúdales a recuperarse, Señor, a que suban esas